Hola, soy el doctor Ángel Morales, soy médico cardiólogo y médico internista y tú estás en el canal de Cardiología Terapia Intensiva. Si te gusta la medicina, si eres estudiante de medicina, si eres trabajador del sector salud, pues te invito a que te suscribas al canal, le des like y compartas para que la información llegue a más y más personas. Pues al igual que a mí, seguramente a vos también te apasiona la medicina y quieres aprender mucho. Así que te invito a que te suscribas al canal. El día de hoy les estaremos hablando sobre el descubrimiento de la insulina. Vamos para allá. El descubrimiento de la insulina supuso un antes y un después para la sobrevida de los pacientes con diabetes. Pues gracias a la insulina, millones de personas han mejorado su calidad de vida alrededor de todo el mundo. Eso es indudable, el aporte que la insulina nos ha traído a la medicina. La historia de la insulina, como la de otras medicinas, y el descubrimiento científico a lo largo de la historia está llena de personas dedicadas a la investigación médica científica que aportaron su granito de arena para lograr el éxito. Sin el valioso aporte de todas estas personas, el descubrimiento de la insulina pudo no haberse dado y esas personas que el día de hoy gozan de sus beneficios se habrían visto afectadas y muerto antes de tiempo. Los escritos sobre síntomas similares a lo que hoy conocemos como diabetes datan de más de 2000 años, aunque obviamente no sabían a qué se debía. A lo largo de la historia de la humanidad, diferentes médicos de diferentes épocas fueron descubriendo tanto los síntomas como las características de lo que hoy conocemos como diabetes. Sus principales síntomas son micción excesiva, hambre, sed, que se presenta más en las personas que sufrimos de obesidad. La falta de medios de la investigación pues hace imposible saber con exactitud cuál era el origen de esta enfermedad que provocaba estos síntomas. A pesar de ello, algunos médicos empezaron a observar que la dieta y la actividad física ayudaban a disminuir algunos de los síntomas que presentaban los pacientes. Al inicio, algunos síntomas, como por ejemplo la orina frecuente, hicieron que se relacionara la enfermedad de diabetes con un órgano equivocado, como son los riñones, aunque bien la historia ha venido a decirnos de que están correlacionadas a largo tiempo. No fue sino hasta el siglo XVIII cuando los científicos, iniciando con Thomas Cowley, tras una autopsia a una persona con síntomas clínicos similares a la diabetes o con diabetes, observó que el páncreas estaba atrófico, pequeño, con múltiples cálculos en el tejido pancreático. A partir de aquí, todo fue más rápido y considerando que durante cientos de años no acertaron con el origen de la diabetes. En el siglo XIX, en 1848, Claude Bernard descubre la función digestiva del páncreas y pone de manifiesto la importancia en esta patología. En 1867, Paul Langerhans descubre los islotes dispersos en de células de diferentes estructuras ubicados en el páncreas de un mono. Y hasta 20 años más tarde, en 1889, pues dos fisiólogos de la Universidad de Estamburgo, von Mering y Minkowski, recuerden bien este nombre, extirpan un páncreas para comprobar en un organismo vivo cómo afecta la ausencia de este órgano. ¿Qué fue lo que descubrieron con la extirpación del páncreas? Apreciaron que los síntomas tenían relación con la diabetes. Al ver cómo el animal se hinchaba, orinaba con mucha frecuencia y su sed aumentó excesivamente. Pero vamos a hablarlo con más detalle posteriormente. ¿Cómo se logró la diabetes por pancreatectomía o extirpación del páncreas? El experimento de cirugía lo realizó el cirujano Oskar Minkowski con la colaboración del farmacéutico Joseph von Mering en 1889. Procedieron a la pancreatectomía o la extirpación de los páncreas de perros en el laboratorio. Los aportes de los animales al aprendizaje de la ciencia es invaluable. Cuando semanas después por fin tuvieron sus anotaciones y las conclusiones de las investigaciones, reportaron las observaciones e hicieron sus publicaciones sobre los resultados de la operación. Los animales mostraban una sed insaciable, una elevada producción de orina, perdían peso a pesar de una buena ingesta calórica y un gran apetito. Curiosamente, estos eran los síntomas que se observaban en los pacientes portadores de diabetes. Fue por tanto Minkowski quien detectó la glicosuria en la orina de estos perros, sorprendido ante el hecho de que el animal, aunque estaba entrenado, se orinaba por todas partes del laboratorio. La diabetes experimental le hizo deducir que el páncreas contenía alguna sustancia crucial para el metabolismo de la glucosa, por lo que von Mering consideró que el páncreas realizaba pues prácticamente dos funciones. Una externa, que era la producción de jugo pancreático necesario para la digestión de los alimentos, y otra función interna que producía una sustancia reguladora de la glucemia.
Minkowski intentó disminuir la glucemia con extractos pancreáticos, pero no tuvo resultados, comprobando la hipótesis de la insulina. Ya con estos antecedentes, ya se pensaba que en el páncreas debía haber una sustancia o una hormona que Meyer hasta 1909 había denominado insulina en caso de que existiese. Después de los experimentos de Oscar Minkowski, que comprobaron la diabetes experimental, Opie y Sabolet de manera independiente habían afirmado que los islotes pancreáticos eran necesarios para el control metabólico de los carbohidratos y que la patología de estas células eran las responsables de los síntomas que causaba la diabetes. Fue el internista George Lewis Switzer había preparado un extracto pancreático que había administrado en perros con glicosuria causada por epinefrina e incluso en algunos pacientes, y observó algunos efectos hipoglicemiantes, pero dichos extractos resultó tóxico por ser a base de alcohol, por lo cual no continuaron sus estudios. Fue el rumano Nicolae Paulescu había obtenido observaciones similares, pero no había podido continuar sus experimentos debido a que se desató la Segunda Guerra Mundial. En 1916 él tuvo éxito en el desarrollo de un extracto pancreático acuoso que normalizaba la glicemia en los perros diabéticos, pero no pudo continuar sus experimentos. Sin embargo, al finalizar la guerra, continuó sus experimentos y aisló la pancreína, su versión de la insulina. Pues dicen sus defensores que en abril y junio del 1921, Paulescu presentó 4 trabajos ante la sección rumana de la Sociedad de Biología de París, que resumían prácticamente todas sus investigaciones, y luego logró publicar en el número de agosto de 1921 de la revista belga Archive International un extenso artículo sobre el papel del páncreas en la asimilación de los alimentos. En abril de 1922 consiguió una patente del gobierno rumano para la fabricación de la pancreína, pero estos hechos fueron ignorados por la comunidad científica internacional. En todo caso, al final la historia dice que fueron los canadienses más eficientes y rápidos, y evidentemente trabajaron duro. A finales de octubre de 1920, el médico canadiense Frederick Banting trabajaba en el departamento de fisiología en la Escuela de Medicina de London, Ontario. Tenía experiencia quirúrgica en ortopedia infantil, ya que había trabajado en el Hospital para Niños Enfermos de Toronto, y le asignaron de forma casual dar una clase sobre fisiología del páncreas. Él encontró un artículo de Mouse Barron sobre un caso de litiasis pancreática, encontrando al azar después de cientos de autopsias. En la necropsia se encontró una atrofia de los ácidos con persistencia de las células de los islotes, algo parecido a lo que se observaba al bloquear la ligadura del conducto pancreático. Barron confirmó de esta manera lo que su compatriota Sabolet había descubierto antes en conejos, en perros y en gatos, pues al ligar el conducto pancreático empezaban a atrofiarse los ácidos productores de enzimas y quedaba como remanente el tejido correspondiente a los islotes de Langerhans. Es decir, había 2 tipos de tejido pancreático: un productor y acciones totalmente diferentes. A Banting las conclusiones del artículo le daban vueltas en la cabeza, al punto que no pudo dormir y se levantó en la madrugada y escribió: diabetes, ligar el conducto pancreático del perro. De ahí nacieron los estudios y los experimentos, que es lo que conllevó al nacimiento de la insulina: mantener los perros vivos hasta que se degeneraran sus ácidos y queden los islotes, y tratar de aislar la secreción interna de estos para así poder lograr aliviar la glicosuria. Por fin, la insulina. Pues Banting se propuso aclarar el asunto, pero pues no encontró ayuda en su facultad. Entonces pues le recomendaron que fuera donde el profesor John James Richard McLeod, quien era jefe de fisiología de la universidad en Toronto, para exponerle su idea y así solicitar su ayuda. Convencer a McLeod no fue fácil, pues él, aunque era un conocedor del metabolismo de los carbohidratos, tenía la idea que prevalecía para esa época, dominantemente europea, de que el control de la glicemia tenía lugar en algún centro del sistema nervioso central. Es de recalcar que fue de gran ayuda la tecnología reciente descubierta para esa época, que permitía medir la glicemia con un volumen de sangre 100 veces más pequeño que el anteriormente requerido. Era más exacto y evidentemente más rápido. Banting tenía la idea de que el problema de la diabetes era la glicosuria, parámetros que pensaba medir en sus experimentos. En el verano de 1921, McLeod le prestó su laboratorio y 10 perros como un proyecto de verano. Le asignó como asistente a Charles Best
que era estudiante de medicina, pero que ya tenía un grado de fisiología y de bioquímica. Y así se gestó el descubrimiento de la insulina, con poco presupuesto, pero la convicción de poder lograrlo. La historia cuenta que en un comienzo McLeod estuvo ahí y su idea era la de trasplantar el tejido remanente post ligadura, pero pronto pues tuvo que viajar a Escocia como un viaje de vacaciones, así que no estuvo presente cuando surgieron los estudios. Ya estando solo, aunque en comunicación directa con McLeod, los canadienses fracasaron en el intento de lograr atrofiar totalmente el páncreas mediante la ligadura del conducto de Wilson. Hubo recanalización, se presentaron infecciones y en poco tiempo murieron 7 de los 10 perros iniciales, pero no perdieron el entusiasmo, salieron a comprar más perros. Vuelvo a decir, el aporte de los animales al desarrollo médico-científico. Pronto encontraron que no era necesario tener que ligar el conducto de Wilson e idearon una técnica para retirar todo el páncreas y buscar la atrofia. Luego lograron hacer un extracto del páncreas remanente, tajadas que se fueron colocadas en solución de Ringer, fueron enfriadas y luego maceradas en un mortero y posteriormente filtradas. Una hora después de inyectada la solución a un perro de raza terrier diabético y que se encontraba en coma, este se levantó y movió la cola. Su glicemia descendió para luego volver a subir después de pasarle azúcar por una sonda nasogástrica. Los dos investigadores habían hecho un descubrimiento extraordinario. Habían descubierto a la insulina. A su regreso de Escocia, McLeod, Batten y Best ya tenían debidamente documentados los resultados que para esa época ya habían necesitado 72 perros, los cuales los habían hecho diabetes. A pesar de esto, McLeod ordenó repetir los experimentos, lo que lo tuvieron que volver a hacer. En los experimentos también se habían usado la secretina para dejar exhausto el páncreas de su jugo. Según la opinión de Michael Bliss, el historiador más importante de todo esto que ocurrió en Toronto, la investigación realizada por Batten y Best fue tan mal hecha que sin la ayuda posterior de McLeod y de Collip, el destino de los dos jóvenes canadienses hubiera sido el de desaparecer en la historia de la medicina. Ya todo esto hallazgo, McLeod ordenó que la totalidad del departamento se dedicara en lleno a la investigación de lo que hoy conocemos como insulina. A Batten pues no le caía bien McLeod y sus suspicacias, sus exigencias le producían más escozor y molestia. Estuvo a punto incluso de dejar todas las investigaciones, pero fue Best con quien ya había desarrollado pues una excelente relación y de camaradería. Lo convenció de no hacerlo y se quedó en continuar el proyecto. En una presentación inicial ante un grupo de fisiólogos, el manejo que le dio McLeod a la presentación hizo pensar que él y su grupo habían descubierto la insulina. El año siguiente, sus investigaciones fueron publicadas en la Canadian Medical Association Journal. Fue un informe preliminar seguido de otros, pues evidentemente más detallados. Más tarde a este proyecto se iba a sumar el bioquímico James B. Collip al grupo para hacer importantísimas contribuciones en la purificación del extracto insulínico, lo que permitió su uso en buena cantidad de pacientes que empezaron a llegar ante la dispersión de la noticia de que existía una nueva droga que podría salvarle la vida a los pacientes diabéticos. ¿Qué aporte tienen los laboratorios de Cunningham? El médico de la Universidad de Toronto y bacteriólogo del Instituto Pasteur, John G. Fitzgerald, estableció un laboratorio para producir antitoxina difterica en una finca de caballos que era herencia de su esposa. Al trasladarse a una finca más grande, la empresa adoptó el nombre de Connaught Antitoxin Laboratories and University Farm. Aunque este laboratorio siempre había estado dedicado a la investigación y la producción de vacunas, fue uno de los receptores del descubrimiento de la insulina y Charles Best llegó a ser su presidente. Este hecho impulsó el rápido crecimiento y el desarrollo de métodos de producción de la insulina a gran escala. McLeod consideraba que había dado suficientes créditos a los investigadores originales. Para esa época ya la relación entre Batten y McLeod empeoró cuando ambos ganaron el Nobel de Medicina en 1923. El ortopedista Barry entonces compartió su premio con su colaborador Best, y el escocés McLeod hizo lo mismo con Collip, quien fue el que purificó el extracto. El preparado de Collip, ya purificado, ese fue su aporte. Empezó a usarse en los pacientes jóvenes gravemente descompensados, entre lo que se podían encontrar
Leonard Thompson, de 14 años, quien se dice que fue el primer paciente que recibió tratamiento. Y así muchísimos enfermos. Baptiste fue nombrado profesor en la universidad, pero al incorporarse nuevamente al ejército perdió la vida en un accidente aéreo en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, a los 49 años de edad. La decisión sobre quién descubrió la insulina fue de la Comisión del Nobel de Medicina. Sigue siendo hasta la fecha una decisión polémica, ya que los otros investigadores citados como Schweitzer, Paulesco y Scott también inyectaron un extracto pancreático con alto grado de impureza que igualmente redujo los niveles de glucemia. Y esto lo hicieron antes de los canadienses. Sin embargo, pues no hay duda de que el emprendedor fue Baptiste ni de que el fisiólogo Bess le ayudó a la investigación. Pero sin la repetición de los defectuosos experimentos que ordenó MacLeod, y sin las técnicas de purificación que aportó Collie, y sin la entrada en escena del laboratorio para la fabricación industrial de la insulina, el hecho no habría pasado de ser nomás un hecho anecdótico. Pero aparte de las discusiones académicas de los historiadores, el recuerdo va a continuar siendo ligado a aquellos que ganaron el Premio Nobel de Medicina. ¿Y qué ha pasado después del descubrimiento de la insulina? ¿Qué aporte ha traído a la medicina actual? El descubrimiento de la insulina por sí solo no permite solucionar el problema de los diabéticos. No es así de simple. No está de más decir que antes de Baptiste, Bess y MacLeod, 2 de cada 3 diabéticos con cetoacidosis diabética morían con la insulina. La mortalidad de esta complicación aguda se redujo a su mínima expresión. Sin embargo, al prolongar la vida de los pacientes diabéticos, pasaron entonces a aparecer las complicaciones crónicas de la diabetes, a constituirse en el problema de salud pública real que actualmente tenemos. Pues bien, esa es la información que traía para ti el día de hoy. Si la información te ha sido de utilidad, te invito a que te suscribas al canal, le des like y compartas, que eso nos motiva a seguir aportando información de calidad. Suscríbete al canal.